Amén. Gracias, hermana. Buenas tardes a todas las que no he alcanzado a saludar. Que el Señor las bendiga a cada una de ustedes. Hoy día uno de los grandes atributos de Dios y el que más me gusta a mí, donde está mi versículo preferido también de la Biblia, es su fidelidad. Un atributo lleno de amor y misericordia. Y sobre todo de confianza, confianza perpetua. Esa confianza que solamente podemos depositar en Él y que sabemos que no seremos defraudadas. Hoy hablaremos de la fidelidad de Dios y la raíz hebrea, de donde se traducen las palabras fiel y fidelidad en el Antiguo Testamento, significaban soportar, permanecer, apoyar. Y cuando se aplica a una persona, significa entonces que es una persona en quien otra puede apoyarse con seguridad, con toda seguridad. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento para fidelidad significa confiable o digna de confianza, donde también la persona que se puede apoyar en ella sabe que puede confiar en ella. La fidelidad es 100% segura, porque su naturaleza es Dios mismo. Dios es fiel. Dios es alguien en quien una puede apoyarse con total confianza. Es firme, tanto en afecto como en misericordia. La fidelidad implica estabilidad, firmeza, certeza y permanencia. La fidelidad emana de un lugar que está firmemente establecido, un lugar verdadero, un lugar duradero, de Dios mismo. La fidelidad es inmutable. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de nuestro Dios. El Salmo 89:8 dice que la fidelidad es como el cinturón de Dios. La fidelidad lo rodea. Oh Jehová, dice, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea, te rodea. Asimismo también Isaías 11:5 dice, dice, y será la justicia, será cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. La fidelidad de Dios es inquebrantable, hermana. La fidelidad de Dios es un fundamento sobre el cual puede construirse sin preocuparse de derrumbes o cambios futuros. Él es firme en su voluntad de cumplir sus promesas y en llevar a cabo lo que ha dicho. Cuando Él dice que hará algo, no hay duda que así será. No hay obstáculo que pueda impedirle realizar lo que Él ha dicho que haría. Una vez que Dios habla, es imposible que esas palabras regresen sin completar la tarea para la cual fueron enviadas, así como dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Él cumple fielmente su palabra, hermana. Él la cumple. Vaya usted tomando este aliento, vaya usted pensando en esta fidelidad, hermana. Vaya poniendo estas palabras en su corazón. Él cumple su palabra. Él es fiel en cumplirla. Y también dice mi versículo favorito, Deuteronomio 7:9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones, hermana. ¿Alcanzaremos a ver 1000 generaciones?
y Él seguirá siendo fiel. Tenemos la responsabilidad de permitir que la palabra de Dios transforme nuestras mentes y que entendamos en su plenitud que nuestro Dios es Dios fiel, y compartir con el mundo anunciando la fidelidad de nuestro Dios. Pero también sabemos, hermana, que nosotras muchas veces somos infieles a Dios. Y como dice segunda de Timoteo 2, 11 al 13, dice, palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos en Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Pero si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza no se lo permite. Y en este texto vemos cómo la fidelidad e infidelidad se hallan contrastadas. A pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Él sigue siendo fiel. Mis hermanas, la infidelidad es uno de los pecados más prominentes de nuestra sociedad hoy en día, de los más comunes que puedan existir. Si pensamos en la esfera social y nos detenemos a considerar la institución del matrimonio, observamos cómo la infidelidad conyugal es la más que abunda. Lo que son los lazos más sagrados del matrimonio, en que los cónyuges se prometen fidelidad mutua delante del altar de nuestro Señor, delante de su presencia, se prometen ser fieles hasta el fin, hasta la muerte. Pero la quebrantan con la misma facilidad con que se desecha un vestido viejo. Desechan la fidelidad de Dios. Y si nos trasladamos al plano de la iglesia, sabemos que varias y muchas hermanas prometieron un día servir al Señor con fidelidad. Y han pasado los años y aquella promesa de fidelidad a Dios ha pasado a engrosar el baúl de los recuerdos. Solo tenemos un recuerdo de aquella hermana. ¿Cuántas veces hemos sido infiel a Cristo, hermana? Pero que por bendición es levantar nuestros ojos y ver que Él permanece fiel en todas las cosas y en todo momento. A pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Deuteronomio 7, 9, 10, acabamos de leerlo, pero agrega algo más. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no demora con el que le odia. En persona también le dará su pago. Mis hermanas, la fidelidad es una cualidad esencial del ser de Dios, ya que sin ella no sería Dios. Y esta está íntimamente unida a la verdad. Para Dios, ser infiel sería obrar contra su propia naturaleza. Y esta fidelidad, como dice el salmista, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es decir, es tan inmutable que está por encima de la comprensión finita que tenemos. Todo lo que concierne a Dios es enorme, hermana, grandioso e incomparable. Él nunca olvida ni falta su palabra. Nunca la pronuncia con vacilación ni renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada una de sus promesas, hermana, cada una de sus promesas, cada una de sus profecías, cada pacto establecido y también cada amenaza que Él haya hecho. Él la cumplirá.
Bendita fidelidad la de nuestro Dios, ya que la creyente, usted y yo, podemos exclamar, como lo hizo el profeta Jeremías en capítulo 3, versículos 22 y 23, que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mis hermanas, las características que tiene la fidelidad también son abundantes en las Escrituras. Vamos a ver algunas de estas características de la fidelidad, donde la desarrolla Dios. Número 1, la fidelidad de Dios en la naturaleza y en la historia. ¿Cómo ha sido la fidelidad con la naturaleza y con la historia? Con la naturaleza, hermana. Génesis 8, 22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. No cesarán, hermano. No cesarán. Mientras la tierra permanezca, no cesarán. Dios promete no solamente no maldecir más la tierra por causa del hombre, sino que mientras la tierra permanezca en su estado actual como la conocemos, cada año que pasa es una nueva evidencia del cumplimiento de esta promesa de Dios. Cada verano, cada frío, cada invierno, cada estación que vivimos es porque es su promesa fiel de cumplimiento, de que Él la cumpliría. Con la historia, Génesis 15, 13 al 14 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, yo juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. Después de que Abraham viviera todos estos años en espera de la promesa, los siglos siguieron su curso y sus descendientes gemían en Egipto mientras cosían ladrillo, estando esclavizados. Ellos pensaban en que Dios los había olvidado. Pero, ¿se había olvidado Dios de sus promesas? ¿De que los sacaría con gran riqueza? ¿Se había olvidado Dios? En ninguna manera. Porque pasado los 400, casi 30 años después, sí, hermana, casi 430 años, que posiblemente para nosotras puede ser una eternidad. Pero para Dios no lo fue. Y Dios dijo, 400 años van a vivir ahí estuvieron. Pensaríamos a lo mejor que Dios los olvidó, porque muchas veces nosotros pedimos y pasan los años y esto no tiene solución. Y nosotros decimos, ¿cuál es la palabra favorita nuestra? Dios no nos escucha. ¿Cierto? Dios no nos escucha. Mucha gente ha vuelto atrás pensando porque ha sufrido una gran crisis en su vida y no ha tenido solución y piensa, ¿de qué sirve ser cristiana? Pero Dios no olvida. Para Dios no hay tiempo. Si Él prometió cumplir esa promesa de sacar al pueblo de Israel, lo haría. No importaba el tiempo, pero lo haría. Él cumpliría. Y pasado estos años, salieron liberados del pesado yugo en la noche de Pascua para ellos. Y que para nosotras hoy recordamos. Hermanas, han pasado miles de años y nosotros aún recordamos esta historia. Nosotros aún cada domingo en la cena del Señor recordamos la muerte, sepultura y resurrección, que fue para ellos también la Pascua. La historia, el Señor fue fiel con su historia también. Y Dios había prometido también la venida del Mesías.
En Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en el tiempo oportuno Jesús envió a su Hijo al mundo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como Dios lo había prometido. Su fidelidad, hermana, su palabra comprometida con la historia fue cumplida. Número 2, la fidelidad de Dios en sus promesas, en lo que Él promete. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Descansamos, hermanas, con seguridad absoluta en estas palabras de las Escrituras. En todas las relaciones con su iglesia, Dios es fiel. En Él podemos confiar plenamente, ya que nadie ha salido defraudado. Esta es una verdad preciosa que la iglesia de Dios necesita saber, por cuanto su fidelidad es una parte esencial del carácter divino y en ella debemos depositar nuestra confianza. Pero hermanas, una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad bíblica y otra diferente es actuar de acuerdo con ella. Una cosa es creer y otra es actuar a la fidelidad de Dios. Debemos creer y actuar, hermana. Solamente creer no nos sirve. Sí, yo creo, pero lloro y lloro y lloro y lloro porque pasa esto. Hermana, no estoy diciendo que no debemos llorar cuando algo nos pasa o nuestra aflicción no se quiere ir, pero debemos confiar en medio de esa aflicción en que Dios prometió que la cumpliría. Y así va a ser. Porque hay épocas en la vida de todos los hombres, hermanas, incluso en la vida de nosotras, las cristianas, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. Hermanas, no es fácil. Muchas veces pensamos, en mi mente ha pasado, hermana, en mi mente pasó un minuto en que mi esposo, cuando le detectan su anomalía en su corazón, cuando anoche recién nos damos por enterado de que su gravedad, de su enfermedad es grave, nos adelantan la hora para el cardiólogo, nuestro corazón comienza a latir, hermana, más fuerte aún. Pero oramos confiados de que Dios va a ser fiel, de cumplir su promesa con su iglesia, de mantenernos según su voluntad. Y ahí estamos, permaneciendo fiel, a pesar de la adversidad. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles, hermana. Nuestra fe muchas veces es probada fuertemente y la inquietud se apodera de nuestra vida, sin duda, de manera que se nos hace difícil muchas veces darnos cuenta de la obra de su amor. Los planes que nosotros acariciábamos han sido desbaratados. Con mi esposo tenemos 3 actividades que íbamos a realizar durante este mes de septiembre. Y las 3, por la enfermedad de mi esposo, tenemos que descartarlas rápidamente. Han sido desbaratadas. Algunas personas en las que confiábamos nos han abandonado. Alguien que profesaba ser nuestra hermana en Cristo nos ha traicionado. Y nos tambaleamos muchas veces. Intentamos ser fieles a Dios, pero también una oscura nube muchas veces esconde de nosotros su fidelidad. Es en estos momentos, entonces, cuando no podemos armonizar muchas veces los reveses de la providencia de Dios con sus benditas promesas. Muchas veces no nos dejan ver las promesas de Dios y que Dios dijo que las cumpliría. Y debemos ser fieles en eso.
pensar en esta fidelidad de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en estos caminos oscuros? Es mejor pedir gracia suficiente para entender sus palabras. Isaías 50:10 dice, si camináis en la oscuridad, sin un rayo de luz, poned vuestra confianza en el Señor. Poned vuestra confianza en el Señor. Cuando eres tentada en dudar de la fidelidad de Dios, hermana, espera en Él y pídele más luz y Él te mostrará el camino a su debido tiempo. Y por los resultados sabrás que Dios no defrauda ni olvida a lo suyo. Hermanas, Dios no es solamente fiel en el cumplimiento de sus promesas, sino que también lo es en el cumplimiento de sus amenazas. En el cumplimiento de sus amenazas, cuyos juicios en el Antiguo Testamento son el ejemplo más claro. Vemos en Hebreos 12, 25 al 29, cuando dice, mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon, aquello que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor también. Por esto es que solo podemos buscar refugio en Cristo. ¿Para qué? Para que nos libre de su ira, de su fuego. Amén. Número 3. Dios es fiel en medio del dolor. Es fiel en medio del dolor. Como decía que hay momentos en la vida de todas las mujeres, incluso en las nuestras como cristianas, cuando no tampoco es fácil creer que Dios es fiel en medio del dolor. Hemos conocido muchas hermanas que están sufriendo y también hemos conocido muchas hermanas que han dado paso atrás porque no han soportado el dolor. Nuestra fe es penosamente probada, nuestros ojos mojados por las lágrimas y no podemos acertar a ver la obra de su amor. Los ruidos del mundo aturden nuestros oídos y nos impiden, hermanas, oír los acentos dulces de la tierna voz de Dios diciéndonos, yo soy fiel, confía en mí, no temas, no temas. Intentamos ser fieles a Dios, pero repito una vez más, hermana, una oscura nube muchas veces le esconde de nosotros. Pero Jesús nos dice en Juan 13:7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Dios nunca se olvida de lo suyo. Dios no dijo que lo que Él hacía, nosotros no lo comprendemos, así que lo siento, les dijo a sus apóstoles. No, más lo entenderás después. Le da la posibilidad a que ellos lo entiendan. No se va a olvidar Él de que prometió esto, para que nosotros entendiéramos lo que Él hacía, hermana. Nosotros entendemos perfectamente todo lo que Él hizo ahora. Imagínense,
Fue fiel en cumplir esa promesa. Isaías 10, donde leíamos que decía, ¿y quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Nuestro Dios es fiel, hermana, en medio del dolor. No nos dejará pasar por el camino del dolor solas, hermana. ¿Le cree a Dios usted? ¿Confía en esta promesa? Entonces, confíe en que Él será fiel también a ayudarle a pasar este dolor. Posiblemente no se lo quitará, pero sí le ayudará a que usted pueda caminar con Él en medio de este dolor. La fidelidad, número 4, la fidelidad de Dios en sus juicios. Dios es fiel en cumplir sus promesas, en cumplir los beneficios y darnos sus bondades, pero también es fiel en cumplir sus promesas de amenazas y su juicio. Él ha diagnosticado fielmente el estado terrible que ha producido el pecado. Nos ha hecho conocer su odio hacia el mal y que éste debe ser castigado. Nos ha prevenido fielmente que Él es fuego consumidor. Su palabra no solo abunda en ilustraciones de su fidelidad, en el cumplimiento de sus promesas, sino que también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento de sus amenazas. Cada etapa de la historia de Israel ejemplifica este hecho solemne. Dios es fiel al disciplinar a los suyos. Es tan fiel en lo que retiene como en lo que da. Fiel al enviar penas, tanto como para dar alegrías. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer, hermana. No solo cuando estamos en paz, porque es fácil decir, sí, Dios es fiel cuando todo está bien, sino también cuando sufrimos la más severa reprensión de Dios. Daniel capítulo 9 del 11 al 14 dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que hizo. ¿Por qué? Porque no obedecimos a su voz. Hermana, Dios es fiel, no solamente a pesar de sus aflicciones, sino también al enviarlas a su pueblo. El salmista dice, entonces castigaré con varas su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Dios en medio de la aflicción permanece fiel, sigue siendo fiel, a pesar de todo lo que tenga que hacer para castigar el pecado. Mis hermanas, cuando su vara cae sobre nosotras, digamos, como dijo Daniel, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Y como el salmista también dijo, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad. Número 5, Dios es fiel al proteger
a su iglesia. Primera de Corintios dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El apóstol se refiere a la promesa de que Dios confirmará a los suyos hasta el fin. Él sabrá quiénes llegarán hasta el fin y los mantiene firmes. La fe de Pablo en la absoluta seguridad de la salvación se basaba no en su fuerza o en su capacidad para perseverar, sino en la veracidad o fidelidad de aquel que no puede mentir, Dios. Dios no permitirá que perezca ninguno o ninguna en esta sala de aquellas que forman parte de la herencia que ha dado su Hijo, sino que ha prometido librarles del pecado y la condenación, haciéndoles partícipes de la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Como conclusión, mis amadas hermanas, en primer lugar, el entendimiento de la fidelidad de Dios nos librará de inquietud, porque si estamos llenas de ansiedad, vemos nuestra situación con temor o miramos el mañana con pesimismo, estamos negando que Dios sea fiel. Por eso, alégrese en la fidelidad de Dios, alégrese en la fidelidad de Dios. En segundo lugar, le ayudará a refrenar nuestra murmuración, porque acallará nuestras quejas impacientes hacia Dios, diciendo, Dios, ¿cuándo me ayudarás? ¿Cuándo se irá mi dolor? Y Dios será honrado al reconocer su amor en las pruebas. En las pruebas Dios reconocerá que usted es fiel. En tercer lugar, aumentará nuestra confianza en Dios, al poner nuestras vidas y todo lo que tenemos en sus benditas manos, y persuadidas de su fidelidad, nos contentaremos con su provisión. Pablo descansaba en la fidelidad de Dios, hermana, cuando dijo, yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito, para guardar mi vida para aquel día. Cuando depositemos nuestra confianza, nuestras vidas y nuestras cosas en las manos de Dios, plenamente persuadidas de su amor y fidelidad, pronto nos contentaremos con sus provisiones y nos daremos cuenta que Dios lo hace todo, todo, todo bien. Mis hermanas, conozcamos pues que Jehová, nuestro Dios, es Dios, Dios fiel. Que Dios les bendiga, mis hermanas. Muchas, muchas gracias.